México Evalúa, Centro de Análisis de Políticas Públicas. Según expertos, la iniciativa que se construye de la Ley General de Transparencia en el Senado deja atrás los logros en la materia que el Estado mexicano acumuló a lo largo de una década, como resultado de los cambios que el Ejecutivo, el presidente, sugirió a la propuesta de ley que se discute en la Cámara Alta. El Senado recibió un documento de la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República con más de 80 cambios que, según varios expertos, pervierten la iniciativa que se presentó el 2 de diciembre pasado y neutralizan por completo los efectos de la reforma constitucional de 2014. Precisamente la discusión de esos cambios que promueve el PRI y el Partido Verde es lo que llevó a que los legisladores no cumplieran con el plazo legal impuesto para la aprobación de la ley, que era este 7 de febrero. Se trata de un tema en sí mismo de la mayor importancia y que cobra particular relevancia en el contexto de la actual crisis por la que atraviesa el gobierno. Y para tratar de entender lo que está pasando con el Senado, con la Ley General de Transparencia, nos acompaña Mariana Campos. Ella es de México Evalúa y una experta en esta materia. Mariana, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches, Leo. Gracias por venir. Gracias a ti por la invitación. A ver, invitación. vámonos así lento por el camino para la gente que no entienda estas cosas que luego pueden ser muy áridas. Entender primero la reforma en transparencia del 2014, ¿en qué consistió? ¿Es una reforma a la Constitución? ¿Y qué incluyó? O sea, ¿qué es lo nuevo en esta reforma constitucional? Perfecto, Leo. Bueno, yo creo que hay varias cosas que comentar. Primero que nada es que esta reforma pretende incluir a más sujetos obligados, sí. Es decir, entidades, instituciones del gobierno que transparenten su información y que se obliguen a este régimen de transparencia, ¿no? Antes nada más era el gobierno federal, el Ejecutivo federal, el gobierno federal, ¿verdad? El gobierno federal y sí. Cada estado también tiene su propia ley. Entonces, a partir de esta reforma se crea se va a crear, digamos, una ley general, es decir, se convierte en un sistema nacional, sí. ¿no? O sea, y entonces de ahí entra cualquiera que reciba dinero público, ¿verdad? Así Sindicatos, partidos, fideicomiso, todo el que... Los tres poderes. Exacto. Así es. Okay. Entonces, en términos llanos, lo que nos dice es que los ciudadanos pues vamos a acceder a más información de más sujetos obligados, ¿no? Sí. Y además establece también como eje rector de la política de transparencia en México el principio de máxima publicidad. Esto es elemental porque este principio lo que te dice es que de inicio la información gubernamental es pública y solo en casos excepcionales va a poder ser reservada, ¿no? Sí. Que tiene sentido, ¿no? Porque en una democracia la información es de los ciudadanos, el gobierno es de los ciudadanos, el dinero es de los ciudadanos. Exactamente. ¿No? Sí. Entonces, es muy importante el establecimiento de este principio porque esto de alguna manera reduce las reservas de información a casos mínimos. ¿En qué casos? En donde, por ejemplo, se pueda vulnerar algún interés público. Podemos deducir que la divulgación de la información del gobierno persigue un interés público per se, ¿no? Pero puede haber otro interés público que se vulnere con la divulgación de esa información. Cuando eso pase, habrá que ponderar y Digo, se me ocurre un ejemplo, por ejemplo, si pido el mapa de por dónde pasan los gasoductos y los ductos del Pemex, pues sí pueden argumentar, oiga, no se los podemos dar porque no sabemos si usted es un terrorista o no, o se va a robar la gasolina. O los... ¿No? Ese tipo de cosas, sí, ¿no? planos de instalaciones de algún penal, por ejemplo, pues no los vamos a hacer públicos, ¿no? A lo mejor... Ese es un mejor ejemplo. Como que es una información específica, estratégica, claro, ¿no? Que no podría ser pública. Entonces, otro de los aspectos es cuando se vulnera también un interés privado, es decir, la vida de una persona o el patrimonio de los particulares, ¿no? Entonces, lo importante aquí es que la reserva de información va en el mismo sentido democrático. O sea, cuando publicar la información para vulnerar la democracia, digamos, es cuando se vuelve legítimo. Entonces, todo va en un eje de promover la democracia. Ahora, al final del día hay una institución que es el IFAI. Así es. Que es el que tiene que decidir si este argumento aplica o no para que te nieguen una solicitud de información, ¿no? Bueno, lo que sucede es que, bueno, en la ley sí se establecen causales de reserva, que por cierto es uno de los problemas que trae esta ley,
Este problema sí está desde antes de que el Ejecutivo solicitara estos cambios, ha estado, pero una vez que alguien te niegue información, tú como ciudadano interesado puedes interponer un recurso de revisión al órgano y decir, oye, pues me negaron esta información o no se de acuerdo con la respuesta, es incompleta, en fin, hay varias razones. Y el IFAI, exacto, hace una revisión. Lo que es muy bueno, o lo que era muy bueno, y esperamos que no se pierda, Leo, es que se mantenga la prueba de interés, la prueba de daño. Es decir, este es un mecanismo que se establece en unos lineamientos que ya existen en México, porque en la ley federal actual no se había incluido, pero en unos lineamientos sí se establece que el sujeto obligado para justificar su reserva tiene que demostrarlo con una prueba de daño. Es decir, tiene que decir cómo esta ponderación de intereses, ¿no? Cómo la divulgación de la información va a afectar a este otro posible interés público. Entonces, lo que se está ahorita pidiendo es que esta prueba de daño pues, no se lleve a cabo en el momento que se reserva la información. Sino, es decir, si tú vas y dices, yo quiero esta información y alguien te responde, es información reservada, no te va a dar una justificación de su reserva. Hasta que tú vayas con el instituto y le digas, oye, pongo este recurso de revisión. A ver, pero déjame entonces irme un pasito antes. Entonces, se hizo la reforma constitucional, 2014, y esa reforma dijo, ahora se tiene que hacer una ley reglamentaria, general, que significa que aplica para los estados y municipios. Pone los estándares a nivel nacional. Todo a nivel nacional, y tiene que salir el 7 de febrero. Entonces, en diciembre, y corrígeme si estoy bien, en diciembre se empezó a discutir esta ley general, ¿era una buena ley? Bueno, en realidad empieza antes el proceso y déjame te digo que hay un primer momento en donde hay mucha apertura para que la sociedad civil participe, aporte sus ideas, sus conocimientos y el 2 de diciembre ya se presenta una iniciativa. ¿Buena iniciativa, dirías tú? Una buena iniciativa, con limitaciones, algunas limitaciones, pero buena iniciativa. Ok. Y se atora. Y se atora. De pronto hay un segundo momento, Leo, en donde parece ser que como que se cierran las puertas a la sociedad civil, empieza el hermetismo y empiezan los rumores de que algo se está cambiando y este proceso continúa una vez que se retoman actividades en el Senado en febrero. Ahora, el que lo paró, hay evidencia, fue el Ejecutivo, la Consejería Jurídica de la Presidencia, ¿no? Que dijo, no me gusta, queremos cambiar ciertas cosas de esta propuesta de ley, ¿no? Así es, o sea, lo que se dice, porque te digo, la sociedad civil ya quedó un poco fuera de esto, relegada. Pero lo que comentan otros senadores y todo es que en efecto viene por parte del consejero del presidente y él le transmite sus cambios, su solicitud de cambios a la facción PRI Verde del Senado que está dedicada a este tema. Y lo sacan a ustedes, digamos, los que han trabajado desde la sociedad civil para sacar una buena ley. Así es. Bueno, ahora, ¿cuáles son esos cambios que les preocupa a ustedes de la iniciativa que está mandando el PRI Verde, digamos, que presuntamente viene de Los Pinos? Vamos a ponerlo así. ¿Qué es lo que les preocupa? Muy bien. Bueno, muchos de los cambios van, digamos, encaminados a hacer mucho más fácil la reserva de información. Fácil a un grado preocupante. Es decir, podría permitir la reserva de información que no debiera ser reservada, ¿no? Entonces, en la ley se habían establecido algunos mecanismos que pretenden fungir como contrapesos de esta reserva y se están pidiendo que se eliminen o que cambien. Por ejemplo, te comentaba de la prueba de daño, que en la iniciativa quedó que debe ser, y bueno, y no se hizo de agrapa, es decir, esto se hizo porque es una buena práctica reconocida a nivel mundial, ¿no? Y está así. O sea, tú no me quieres dar la información, pero infórmame por qué. Infórmame por qué. Entonces, ahora con el cambio no te van a informar por qué, hasta que se lo pidas al IFAI. Hasta que se lo pidas al IFAI. Entonces, ahí el ciudadano tendrá que estar como súper consciente, ¿no? De demasiadas cosas. Te lo hacen más costoso, te lo hacen más costoso. Sí, y hay un principio que de hecho creo que es del artículo 16 de la Constitución, que, o sea, todo acto de autoridad debe ser motivado y fundado. Claro. Y así es como se establece el contrapeso. Entonces, lo que se pide es que no sea en cada una de las reservas de información y que además sea hasta que se haya la queja, ¿no? Lo cual nos parece que achica el mecanismo. Ok. Por otra parte, también se está pidiendo que se pueda reservar información de casos de delitos graves en contra de la humanidad, que a nivel mundial. Eso está fuera de cualquier estándar. A ver, te voy a poner un caso grave que lo acabamos de vivir, que es el de Tlatlaya, donde el ejército mintió, encubrió junto con la Procuraduría General de Justicia del Estado de México lo que realmente sucedió ahí, que fue una vergüenza en materia de derechos humanos. De acuerdo a esta
ley que está proponiendo el PRI y el Verde, ¿se podría reservar esa información? Pues de acuerdo con lo que se está pidiendo, sí. Y mira que, te digo, es una gran sorpresa, no solo por el momento que pasa el país y por las necesidades que hay de tener mecanismos de contrapeso a estas situaciones, sino te digo, porque además está clarísimo en el estándar internacional que es una ley modelo de acceso a la información que preparan expertos convocados por la Organización de los Estados Americanos, que de ninguna manera puede reservarse información de estos casos. Incluso la Suprema Corte de Justicia de la Nación en México, o sea, hay un antecedente en donde establece que es incuestionable el interés público de que esa información sea difundida. Pues desde luego. Entonces, nos sorprende que exista esta propuesta. ¿Qué hay detrás de eso? ¿Qué dirías, María? No sé si se puede especular o no, pero atrás hay un miedo a abrir estas cosas. Hay un miedo tremendo. Pareciera que la situación o la crisis que está viviendo el país en términos de credibilidad, con todos estos eventos de Ayotzinapa, de Tlatlaya, en fin, o sea, parece que en lugar de que haya una apertura para remediar esta situación, para repensarla, para que haya mayor negociación al respecto de la información que va a haber, parece ser que se hicieron para atrás. Es decir, que hay una actitud más defensiva. ¿Conservadora? Bastante. Digamos. Bueno, ¿qué más? ¿Qué otras cosas les preocupan? Bueno, también en términos de la reserva de información, se había establecido un plazo de que sea 5 años la reserva de información, más posibles 2 años. Y ahora se propuso que fueran 7 más 5, ¿no? Entonces cambiamos de 7 años a 12. Okay. Ese es otro tema que también preocupa. ¿Qué más? La obligación de documentar la información del desempeño de las funciones de los funcionarios. O sea, hoy día, Leo, una de las razones por la que no accedemos a la información, los ciudadanos, los interesados, es porque nos dicen que no existe la información. Es la inexistencia de la información. Sí. Entonces, lo que también la ley modelo, las buenas prácticas establecen, es que es importante obligar a que los sujetos obligados, pues, documenten sus actos, ¿no? Porque se necesitan generar archivos para que haya transparencia. Ahí podemos sacar el caso de lo ocurrido con la cancelación de la licitación del Tren México-Querétaro, que alguien pidió, ¿no?, que le explicaran, que les enseñaran el oficio donde se explica por qué se canceló, y la respuesta es que no hay dicho oficio, que fue una plática, digamos, quiero pensar, del secretario de Comunicaciones con el presidente, y que no tomaron, no hay minutas, no hay un acta, no hay un oficio que explique dicho acto de autoridad. E incluso aquí es parecido, porque incluso todavía les queda más fácil. Es decir, esta obligación en la ley venía a partir de lo que dicten los ordenamientos jurídicos, que son las obligaciones de los funcionarios. Es decir, si en los ordenamientos jurídicos con respecto a estos temas no se establece que a la hora de cancelar haya que hacer una minuta, pues ni siquiera estarían obligados. Pero si el ordenamiento jurídico dice que sí, entonces tú tienes que responder, ¿no? Digo, porque quiero pensar que los que primero ganaron la licitación y luego se la cancelaron, pues dice, oye, pues a ver, enséñame, pero ¿por qué? ¿No? O sea, argumentamelo jurídicamente, ¿no? Así es, ¿no? Entonces ahí se Pero crea eso es muy una importante lo que tú dices, sí. que, a ver, ejercer el gobierno es ejercerlo de manera seria y responsable, y eso implica dejar huellas de las decisiones que se tomaron, ¿no? Totalmente, ¿no? Aquí lo que me parece que se está argumentando es que, bueno, se va a llegar a un nivel de querer documentar absolutamente todo, que va a generar costos en la operación. Y yo creo que esa no es la intención, Leo, y hay que tener el criterio para decirlo. O sea, esa no es la intención, sino más bien la intención viene de que, en efecto, es un problema que no existe información. Claro. Un prerequisito, un supuesto de la transparencia es que existan los archivos, ¿no? Totalmente. Y por lo cual, te digo, en las buenas prácticas se establece que debes haber esa obligación. Entonces... No, me quedan 2 minutos y quisiera decir, al parecer ya hubo un cambio en la actitud en el Senado, ¿no? Por lo que entiendo, ya les volvieron a abrir la puerta a ustedes, a las ONGs. Pues en eso estamos, parece ser que van cuéntanos. a haber unos foros, me parece que van a haber unos foros, se ha dicho eso. Creo que, bueno, ya fueron además los comisionados del IFAI, se les escuchó, se emitió un documento por parte del IFAI. La cuestión aquí es que yo creo que es muy claro que se quiere y que se necesita, ¿no? No sé yo si es necesario que hayan estos foros, Leo, porque ya se tiene muy claro que se necesita. Es que les encanta, a los priistas, ¿cómo les encanta el tema de los foros? Qué barbaridad. Pero ya sabemos que se necesita. Ya sabemos que se necesita y ya está escrito en la iniciativa. Más bien yo creo que para nosotros hubiera sido el momento de discutir las limitaciones que se detectaron
en la iniciativa que se presentó el 2 de diciembre. Entonces, como que regresar a hacer foros suena como... Pues como que le están dando vuelta al bulto. Si hay ¿no? una ley modelo que clarísimamente establece pues sí. algunas de las cosas que se están queriendo contrariar, ¿para qué queremos Pero hacer entonces foros? están ganando tiempo para que siga sin haber ley general de transparencia. Eso es lo que me estás diciendo. Y a lo mejor para que nos cansemos. ¿Se van a cansar? No. No, bueno, qué bueno. Manténnos informados, ¿no, Mariana? Claro que sí, Leo. Gracias, A y ti. gracias. Y salúdanos a los de México Evalúa. Muchas Claro que sí, gracias. hasta luego. Sigan Buenas adelante noches. en esto. Gracias.